Hola, nuevamente con ustedes su servidor, el licenciado Hermes Ariel Ortega Benítez. Hoy vamos a conversar sobre el proceso de sucesión intestada, un trámite que todos debemos de hacer cuando perdemos a un familiar cercano y este familiar en vida fue el propietario de bienes, porque esos bienes tienen que pasar de la propiedad del difunto hacia la propiedad de los herederos. Y para ello es necesario promover un proceso de sucesión intestada, cuyos detalles vamos a conocer hoy de manera breve y con un lenguaje accesible a todas las personas que no conocen el mundo del derecho panameño. Empiezo por decirles que en Panamá existen otros procesos de sucesión, como lo es la sucesión testamentaria, que es aquella en la cual hay testamento dejado por el difunto o la difunta. Está la sucesión especial, que es la que llevan a cabo los deudos o los herederos de los servidores públicos, los funcionarios, los empleados del Estado. Y está la sucesión especial que se lleva a cabo en los juzgados de trabajo con respecto a las sumas de dinero que se le adeudan al trabajador, que pasa a mejor vida y cuyos familiares las pueden reclamar por un proceso especial que se surte ante los jueces de trabajo o ante los juzgados de trabajo. De esas sucesiones también vamos a conversar, pero no en este video. En este video solamente me voy a referir a la sucesión intestada. ¿Cuáles son los requisitos fundamentales de la sucesión intestada? Son 4 situaciones que se tienen que dar para que se pueda adelantar el proceso de sucesión intestada. La primera de ellas, lastimosamente, es la fatalidad, que es la pérdida de un ser querido. La segunda es que ese ser querido en vida no haya dejado testamento. La tercera, que dicho ser querido sea propietario de bienes. Y la cuarta es el vínculo de familiaridad entre el difunto y los herederos. En este punto vamos a decir brevemente, sin ahondar, porque este video no va dirigido a una discusión jurídica. En este punto vamos a decir brevemente que las personas que tienen derecho a heredar son, en primera instancia, los hijos, quienes van en la misma línea que los esposos, esposo y esposa. Después siguen los ascendientes, que son los padres, y posteriormente los colaterales, que son los hermanos. Y de allí los otros familiares también pueden llegar a heredar, pero primero tenemos que pasar por estas personas por las que ya he mencionado. Esos 4 requisitos que acabo de mencionar muy brevemente son los que comúnmente se agregan a toda solicitud. Si usted tiene bienes inmuebles, yo le aconsejo que también vaya a la Autoridad Nacional de Tierras, donde funciona el catastro de la propiedad, y pida una certificación del valor de la propiedad de la finca a la que se está aspirando a ser dueño luego del proceso de sucesión. ¿Por qué? Porque es uno de los requisitos que le va a pedir el juez más adelante. Entonces el juez revisa la solicitud y si la solicitud está en debida forma, si cumple con todos los requisitos, el juez la va a enviar a la Fiscalía Especializada del Ministerio Público, que va a emitir concepto. Va a revisar también la Fiscalía que todo esté bien, que es la Fiscalía de Asuntos Civiles, y luego va a emitir su opinión por escrito al juez, indicándole que ya se puede proceder con el trámite. Una vez el juez recibe la anuencia de la Fiscalía, el juez va entonces a dictar el auto de declaratoria de herederos, en el cual él va a colocar pues que una persona fue ante el juzgado y pidió que se abriera la sucesión. Coloca la identificación de la persona, lo declara heredero e igualmente instruye al solicitante para que publique en un periódico de la localidad por 3 días un edicto emplazatorio para que todas las personas que tengan interés en la sucesión puedan concurrir a hacer valer sus derechos. Esto es llamando a cualquier otra persona que se sienta, digamos algún otro familiar que se sienta con derecho como el solicitante o con mejor derecho que el solicitante, para entonces que se presente ante el juez a hacer valer su derecho.
El proceso de sucesión intestada al que nos estamos refiriendo va a necesitar que un abogado lo promueva. En los juzgados municipales civiles se van a ver las sucesiones hasta la suma de 5.000 balboas. Y luego, si la suma pasa o sube o se eleva más allá de $5.000, cuando hablo de la suma me refiero a los bienes que dejó el difunto o la difunta, entonces van a ser competencia de los juzgados de circuito civil. Como siempre hago, me refiero al ejemplo del Distrito Capital o de la ciudad de Panamá, en la cual se concentran la mayoría de los juzgados civiles. Como ustedes saben, como ya los he dicho en otros videos, en las otras provincias del país y en otros distritos importantes hay juzgados tanto de circuito civil como juzgados municipales. Pero en la ciudad de Panamá es donde más se concentran, así que utilicemos para este video el ejemplo de la ciudad de Panamá. Entonces ya queda anotado que si es hasta $5.000 o balboas, usted puede ir a los juzgados municipales, y si es más de esa suma, o sea, más de $5.000, entonces va a los juzgados de circuito civil. Esa suma va a responder al caudal de los bienes dejados por el difunto. Una vez establecida la suma de la sucesión, el profesional del derecho que le acompañe en este trámite, el que va a ser su abogado o su abogada, va a proceder a promover el proceso, ya sea en los juzgados municipales o en los juzgados de circuito, como ya se los expliqué. Si es un proceso que es de más de $5.000, va a los juzgados de circuito. El profesional del derecho introduce la solicitud de apertura de la sucesión. En estos momentos, de acuerdo con leyes novedosas y con parámetros y programas que ha promovido la Corte Suprema de Justicia, los procesos son digitales. Quiere decir que ya el profesional del derecho no tiene que estar acudiendo al juzgado, sino que puede darle seguimiento al proceso desde su ordenador en la comodidad de su oficina conectado a la internet. Entonces, el abogado introduce el proceso y lo primero que va a hacer el juez es a revisarlo para ver si cumple con los requisitos de todo proceso. Ya le dijimos que tiene que ocurrir la fatalidad, así que ese proceso tiene que tener el certificado de defunción de la persona que falleció. Tiene que tener las certificaciones, utilizando el ejemplo de Panamá, de las 13 notarías que funcionan aquí en el Distrito Capital, indicando que la persona no dejó testamento. Tiene que tener el certificado de propiedad en el caso de que se trate de bienes registrables, como por ejemplo lo son las fincas, los apartamentos, las casas, etcétera, y tiene que tener el certificado de nacimiento, ¿verdad?, de la persona que aspira a ser heredero. Si estamos hablando de que se murió un padre, pues el hijo o la hija tiene que aportar el certificado de nacimiento para poder probar el vínculo de familiaridad. Este informe, que es la consecuencia de la diligencia de inventario y avalúo, se presenta al juez con el detalle de todos los bienes que están siendo avaluados por el perito que usted nombra como interesado y por el perito que nombra el tribunal, quienes de común acuerdo le van a colocar un valor al bien o a los bienes, y después van a determinar la cuantía de la masa herencial. Ese informe lo van a firmar los testigos actuarios. Luego de presentado el informe, el juez va a colocar un edicto en su juzgado, ya no va a publicarse en el periódico, sino se va a colocar en el juzgado, informándole también al público que se ha presentado el informe de inventario y avalúo y que está a disposición para que cualquier persona pueda pronunciarse sobre el mismo. Obviamente tiene que ser una persona interesada. Entonces, posterior a ello, el juez hace una revisión del informe de inventario y avalúo y si lo encuentra conforme a derecho lo va a aprobar. Y también va a dictar una resolución, la cual va a ser comunicada también tanto a las partes como a los interesados por edicto, estableciéndose pues de que ya está aprobado el informe de inventario y avalúo. Y luego de ello viene entonces prácticamente lo que es el último paso del proceso, que es el auto de adjudicación de herencia. No obstante, es bueno recordarles que desde el momento que se presenta, que se aprueba el informe de inventario y avalúo, hasta que el juez dicte el auto de adjudicación de herencia, usted puede realizar lo que se llama la cesión de derechos hereditarios, que es un tema que yo ya he explicado y que está en mi canal de YouTube, que se llama Alianza Jurídica, en el cual usted puede encontrar este video y todos los videos que hemos elaborado precisamente para hacer llegar a los usuarios del sistema de derecho panameño de forma concisa y de forma clara información relacionada
con los distintos procesos y procedimientos o trámites que se realizan en Panamá. Una vez se da la publicación del edicto mencionado, repito, una vez se da la publicación del edicto mencionado, el juez espera un tiempo perentorio para que comparezcan las personas que se sienten con derecho a estar dentro del proceso de sucesión. Si nadie comparece en el tiempo necesario, entonces el juez da el siguiente paso, que es el inventario y avalúo. Pero antes del inventario y avalúo tenemos que conversar brevemente si en la sucesión hay bienes muebles que no son sujeto de inscripción y que por lo tanto el juez tiene que hacer una serie de diligencias para poder verificar la propiedad de esos muebles. Vamos a utilizar como ejemplo las cuentas bancarias, toda vez que el dinero se considera un bien mueble. Entonces, la cuenta bancaria está radicada en un banco de la localidad, pero por el poder de los jueces se puede enviar una nota a la que en el derecho le llamamos, o en el sistema judicial le llamamos oficio, a los bancos para que los bancos certifiquen que en dicha institución bancaria existe una cuenta a nombre del difunto y cuál es el monto. Como le dije, ese es un paso que hay que hacer antes del inventario y avalúo, así como también les hablé de que hay que aportar el certificado del catastro. Entonces, digamos que ya tenemos todos los bienes debidamente identificados, entonces el juez va a fijar una fecha para el inventario y avalúo. Antes de fijar esa fecha, usted, por medio de su abogado, tiene que acreditar un perito. Y un perito lo va a nombrar el tribunal. Estos dos peritos, en asocio con dos testigos actuarios, van a llevar a cabo lo que se llama la diligencia de inventario y avalúo, que se va a convertir en un informe que se le va a rendir al juez. Continuando con la conversación que mantenemos sobre el proceso de sucesión intestada, llegamos pues al punto, como le decíamos, de la aprobación del informe de inventario y avalúo. Luego de esa aprobación, entonces ya viene el siguiente paso que se da en el juzgado, que es el de que el juez dicta el auto de adjudicación de herencia. En dicho auto usted tiene que cuidar muy puntualmente que estén bien anotadas las generales del difunto y bien anotadas las generales de los herederos o del heredero, y bien anotados los datos de los bienes inmuebles, sobre todo con los bienes inmuebles, porque estos van al registro público y el auto es objeto de calificación. Ya les voy a explicar cómo. Vamos a hablar brevemente en el caso de que no hayan bienes inmuebles. En el caso de que no hayan bienes inmuebles o bienes muebles registrables, como son los vehículos, entonces en el caso de que no hayan esos bienes y lo que se va a heredar, lo que se va a adjudicar por medio del auto de adjudicación de herencia son, por ejemplo, cuentas de banco o acciones de sociedades anónimas, entonces el juez lo único que hace es que emite el auto y luego dicta o cursa una nota a la institución bancaria o a la sociedad anónima en la cual le ordena que sean entregados los fondos a los herederos en el caso de las cuentas de banco y que sean traspasadas las acciones a los herederos en caso de las sociedades anónimas. Entonces, si tratamos el tema de los bienes inmuebles, hay un procedimiento especial del cual ya les vamos a conversar. En el caso de bienes inmuebles, después del auto de adjudicación de herencia, hay otro procedimiento que tiene que realizarse. El auto de adjudicación de herencia, cuando adjudica un bien inmueble, ya entiéndase una finca, entiéndase un apartamento, entiéndase una casa, que es realmente la mejora que se establece pues sobre la finca, entonces eso va a merecer que el auto de adjudicación de herencia sea inscrito en el registro público. Pero para poder inscribir el auto de adjudicación de herencia como un título para que se traslade el dominio de un difunto hacia un heredero, entonces es necesario pasar el expediente por una notaría. Usted le dice por medio de su abogado al juez a qué notaría le quiere pasar el expediente y el notario recibe el expediente y va a levantar una escritura pública con los documentos más importantes que están en el expediente, que son el auto de declaratoria de herederos, el informe de inventario y avalúo, el auto que aprueba el informe de inventario y avalúo y el auto de adjudicación de herencia. Esa es una escritura que va a ser un poco larga y por lo tanto va a resultar algo costosa y usted va a tener que asumir el gasto de eso porque usted se va a convertir en propietario de ese bien inmueble. Ese expediente va a quedar en la notaría, por lo cual yo le aconsejo que usted le saque una copia para que la tenga consigo por si acaso posteriormente le aparece algún bien al difunto y usted tenga que
reabrir el proceso, porque el juez le va a pedir los datos del expediente y usted va a tener que tenerlos a mano. Una vez usted tenga en sus manos la escritura pública, ya no el expediente, sino la escritura pública, porque el notario le levanta una escritura pública con el expediente, pero el notario se queda con el expediente en su archivo y usted sale con la escritura pública de la notaría, usted debe presentar eso al registro público para que el registro público haga la anotación correspondiente sobre el bien inmueble que ya no le pertenece al difunto, sino que le va a pertenecer a usted. ¿Qué sucede? Que usted debe de agregar a esa escritura pública el paz y salvo de las fincas. ¿Cuáles son los paz y salvo necesarios de las fincas para poder hacer el trámite en el registro público? Pues el paz y salvo del MEF, en el cual se determina pues, que no debe impuesto de inmueble, el paz y salvo del IDAN, en el cual se determina que no tiene cuenta pendiente por el servicio de agua potable, y ahora recientemente hay que agregar el paz y salvo de la autoridad de aseo en la ciudad de Panamá. En los otros municipios, porque la autoridad de aseo funciona realmente en la ciudad de Panamá, en los otros municipios usted tiene que agregar el paz y salvo municipal, porque el municipio es el que le tiene que dar ese paz y salvo. En cuanto al aseo, los otros ya usted sabe que lo consigue uno en el MEF y el otro en el IDAN. Entonces, con esos paz y salvos anexos a la escritura, usted presenta la escritura para calificación, el registro público se la va a calificar. Antes, se me olvidó decirles que cuando la presenta le van a dar lo que se llama el asiento de presentación y usted con ese, o la entrada, y usted con ese documento le puede dar seguimiento en la web del registro público para ver cómo va siendo calificada la escritura. Si la escritura es bien calificada, se procede a la inscripción y una vez se inscribe, usted va con el asiento de presentación o con la entrada y su cédula, retira la escritura y ya usted va a ser el propietario de ese bien inmueble. A partir de ese momento usted puede sacar un certificado de registro público en el cual se dará cuenta pues de que usted es el propietario del bien inmueble, el cual usted adquirió por medio de un proceso de sucesión intestada. Entonces le hemos relatado de forma breve, de forma rápida y de forma sencilla, porque esto es un poco más complejo si lo vemos entre abogados, ¿verdad? Entre profesionales del derecho, esto es un poco más complejo, pero la idea de este video es poder relatar a los usuarios del sistema de forma breve y sencilla el proceso para que tengan una idea del trámite que se va a llevar a cabo. Este proceso, como cualquier otro proceso que va ante los juzgados, tanto municipales como civiles, toma su tiempo, porque antes del suyo hay otros procesos andando. Entonces, los jueces van dándole el trámite a los procesos conforme van ingresando al juzgado y eso les va a ir ocupando tiempo. Además que van organizándose con su personal para poder ir sacando esos procesos, para poder ir evacuando todos esos procesos, dándole el trámite adecuado. Entonces, la importancia de este proceso es que usted no debe de demorar en tomar la decisión de iniciarlo a pesar del dolor que siente por la pérdida del familiar, porque si no se va a ir acumulando una serie de generaciones con respecto a la propiedad del difunto. Y yo me he encontrado con personas que vienen a mi oficina, a mi despacho, a hablarme de sucesiones, y cuando le pregunto ¿y de quién es la propiedad? Me dicen que del tatarabuelo, pero que nadie hizo la sucesión de ahí en adelante, y eso se convierte en un proceso más complejo y en más trámites que hay que desarrollar, porque hay que sacar más certificados en el registro civil. Y bueno, se convierte en un tema muy largo de explicar. Así que usted, por favor, tome la palabra de su servidor de que si esto sucede, si en algún momento dado usted pierde un familiar, no dude en poner en marcha, a pesar de su dolor, a pesar de su luto, no dude en poner en marcha este proceso para que no se vaya acumulando una situación que después usted va a lamentar. Bueno, hemos concluido esta conversación sobre el proceso de sucesión intestada. Recuerden que habló con ustedes su servidor, el licenciado Hermes Ariel Ortega Benítez, abogado. Ustedes me pueden localizar al celular 6696-1933, al 238-0965, por medio de mi página web www.hermesortega.com, o pueden enviarme un correo a clientes@hermesortega.com. También quiero informarles que estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en TikTok y en Instagram. Y tenemos un canal de difusión de información por medio de estos videos en YouTube,
que se llama Alianza Jurídica PTY. Estamos a sus órdenes y esperamos que la información que hemos compartido con ustedes les sea de mucha utilidad. Hasta la próxima. Gracias por tomarse el tiempo de ver este video.